Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos una vez más a estas charlas de formación que todos los jueves tenemos para ustedes. Qué alegría verles por aquí acompañándonos y bueno, mandamos un saludo muy especial a todos aquellos que nos están acompañando en este estreno y también a todos aquellos que lo verán en un futuro. Muchos saludos también. Y el día de hoy tenemos una charla muy importante pues toca directamente a nuestra vida. Cómo seguir adelante, cómo salir, pero desde lo básico. Así que, bueno, sin más, les presento a nuestro querido expositor del día de hoy, que es nada más y nada menos que el hermano Sebastián. Salve María, hermano Sebastián. Salve María, hermano Juan Andrés, salve María a todos los que nos están acompañando en nuestra charla de formación habitual de los jueves. Y bueno, esta semana la obediencia me tiene aquí sentado frente a las cámaras para hablarles, como decía el hermano Juan Andrés, de un tema muy importante. Un tema muy importante, ¿por qué? Porque es un tema que es por lo que todos debemos luchar, que es para alcanzar la santidad. La santidad es la vocación de todo bautizado. Toda y cualquier persona que recibe el bautismo, el santo bautismo, que se le abren las puertas de la gracia, que es bañado por esas aguas maravillosas del bautismo, en ese momento recibe una túnica blanca, inmaculada, purísima, que debe mantener de esa forma, incólume, limpísima, hasta el día en que se va a encontrar con Dios para ser juzgado. Pero bueno, en nuestra vida tenemos caídas, tenemos imperfecciones, pecados veniales, pecados mortales a veces lastimosamente, y esa túnica pues se ve manchada, ¿no? Y hay muchas formas de limpiarla en esta vida, después en la vida futura en el purgatorio también, pero como decíamos, nuestra vocación es ser santos, todos estamos llamados a la santidad. Y hablando antes con el hermano Juan Andrés, él me contó un caso muy interesante pues, de un alpinista, ¿no? Un alpinista que en realidad no era alpinista, él quería ser alpinista, soñaba con ser alpinista y bueno, se le metió que él iba a subir la montaña más alta del mundo, el Everest, ¿no? Y dijo, bueno, voy a ser alpinista. Se compró los mejores zapatos, se compró la mochila, se compró su traje para frío, no sé cuánto, viajó hasta el Himalaya, comenzó a subir ahí el Everest y a los 1000 metros estaba muerto. Claro, porque él quiso hacer algo difícil, algo bonito, el mayor logro para un alpinista creo que es subir el Everest, ¿no? Pero él no estaba preparado, él no sabía cómo hacerlo, él no tenía las herramientas para hacerlo. Pues quizá tenía los zapatos, pero no tenía la práctica, no tenía el entrenamiento, no tenía las cosas más importantes para poder llegar hasta el cielo, hasta el cielo del Everest, digamos. Y nosotros más o menos estamos como ese alpinista, sabemos que tenemos que llegar a una meta ahí arriba. Fue la misión que nos puso Dios al ponernos aquí en la tierra, al darnos la gracia de ser bautizados, de ser católicos, pero a veces no tenemos las técnicas, las tácticas, los consejos que necesitamos para llegar al cielo. Y el día de hoy vamos a hablar de justamente 5 consejos que nos va a dar uno de los mejores alpinistas para llegar al cielo que ha existido en nuestra época, que es el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, muy querido por todos ustedes, muy querido por todos nosotros, que nos ha ayudado en muchísimas ocasiones en este canal, que ya hemos hecho documentales, hemos hecho programas, pero que su carisma y sus enseñanzas pues son inagotables. Así que el día de hoy pues vamos a hablar sobre esos 5 secretos, consejos, 5 máximas que él nos ha dado. En realidad a nosotros no, los dio a sus hijos espirituales, ¿no? Para alcanzar la santidad. 5 máximas, 5 consejos dadas por el Padre Pío a sus hijos espirituales para ser santos. Pero antes, para que no nos equivoquemos mucho, no nos desviemos, no digamos herejías, pues vamos a rezar pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos mande gracias especiales y también al Padre Pío para que se haga presente en esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces decíamos ya lo básico, lo principal, que nuestro llamado es ser santos, es ir al cielo, y todo el que entra al cielo es un santo. Y también nosotros pues estamos llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como católicos no seguimos una doctrina o no seguimos enseñanzas. Nosotros seguimos a una persona que es Jesucristo. Él se encarnó, nos dejó enseñanzas, fundó su iglesia, pero nuestro seguimiento es a Él. Por medio, pues evidentemente, de lo que Él enseñó, es lógico. Pero nosotros seguimos a una persona. Ahora, para llegar a esa persona han habido en la historia pues muchos caminos, ¿no? Muchas, por así decirlo, padres espirituales. La palabra padre espiritual a veces suena un poco fuerte porque nuestro Señor dice que no hay que llamar a nadie padre, pero el propio San Pablo lo usa. San Pablo en una de sus cartas dice que Él es el padre de todos los que Él ha evangelizado, y en una de sus cartas les deja muy claro eso. A mí tenéis que llamarme padre, porque soy vuestro padre en la fe. Los ha llevado a nuestro Señor por medio del bautismo y por medio de sus enseñanzas. Y si nosotros vamos a estudiar también en la historia de la iglesia lo que son las órdenes religiosas, los fundadores son padres de escuelas espirituales. Son santos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para seguir a esa persona que todos los católicos seguimos, a nuestro Señor Jesucristo, seguirlo con un carisma especial, seguirlo de una forma especial. Y desde ya vemos en el inicio de la iglesia San Antonio Abad. Abad no es que sea familiar del padre Íñigo Abad, sino que Abad quiere decir padre. Él era un padre espiritual para los monjes que estaban en el desierto, que se iban y a hacer penitencias y a seguir a nuestro Señor por medio de la penitencia y del sacrificio, del ayuno. Y después, cada fundador de una orden religiosa se puede decir que es otro abad, otro padre. Un padre de muchos hijos espirituales que siguen sus enseñanzas, siguen su carisma, y por medio de esas enseñanzas y ese carisma llegan a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro fin último. ¿Está claro? Y podríamos decir que el Padre Pío también fue como un padre espiritual de muchas personas. Recordemos que él llegó a San Giovanni Rotondo en el año de 1916, ¿no? Fue que primera vez que puso un pie ahí en San Giovanni Rotondo. Y ya al año siguiente, en 1917, justo el mismo año que apareció la Virgen en Fátima, él ya tenía un primer grupito de hijos espirituales. Especialmente al inicio, mujeres, eran 12 mujeres, y una de las principales, Nina Campanile, ella da los nombres de las 12 primeras, y ellas cuentan que el Padre Pío comenzó a dirigirlas en su vida espiritual de una forma muy seria y de una forma muy constante. Ellas decían que tenían la gracia de recibir conferencias del Padre Pío. Si quiere, pongamos la primera imagen, hermano Juan Andrés. Ellas tenían la gracia de recibir del Padre Pío muchas reuniones, muchas conferencias. Bueno, se confesaban con él. Cuando tenían alguna dificultad, pues acudían a él. Y el Padre Pío las recibió verdaderamente como hijas espirituales. Todo esto fue creciendo, ¿no? Muchas más personas, viendo la santidad del Padre Pío, querían acercarse a él, querían ser dirigidos por él. Y el Padre Pío los iba aceptando, los iba recibiendo. Lo único que decía es, no me hagan quedar mal. Yo puedo ser su padre espiritual, pero no me hagan quedar mal. Compórtense como verdaderos católicos, cumplan los mandamientos. Y él, evidentemente, daba por sentado que un hijo espiritual de él rezaba todos los días el Santo Rosario. El Padre Pío rezaba a veces 20, 30 rosarios por día y le pedía a sus hijos espirituales que lo imitasen rezando por lo menos un rosario, ¿no? Y estos hijos espirituales, como les digo, fueron creciendo y fueron aumentando. Y claro, para el Padre Pío era casi que imposible atenderlos personalmente. Entonces comenzó a escribirse con ellos por cartas, ¿no?
Algunos los atendía por medio de su ángel de la guarda. Hemos contado 1000 de casos de personas que querían una respuesta del Padre Pío, le mandaban a consultar algo al Padre Pío y utilizaban como mensajero al ángel de la guarda. Y el Padre Pío, con su propio ángel de la guarda, les respondía también a ellos. Ellos recibían la respuesta de la consulta que estaban haciendo. Pero no sé si recuerda, hermano Juan Andrés, que cuando estuvimos, si quiere pase a la siguiente imagen, cuando estuvimos también en San Giovanni Rotondo, grabando el documental, hay una zona en el convento donde se ven las miles de cartas que el Padre Pío recibía. Él recibía diariamente cartas y cartas y cartas de personas de todo el mundo, entre ellos muchos hijos espirituales, y el Padre Pío al inicio todas las respondía de puño y letra. Entonces hay miles de cartas escritas por el Padre Pío, regadas por el mundo. Él ya después, evidentemente, por consecuencia de su edad, tuvo que pedir alguna ayuda a algún otro fraile, pero todas esas cartas están regadas por el mundo. Se han hecho algunas recopilaciones, hay varios libros en los que está todo el epistolario de él, y de ahí es que se han sacado pues, estos consejos que nosotros les vamos a compartir el día de hoy, que son consejos muy efectivos dados por el Padre Pío a sus hijos espirituales para alcanzar la santidad. Si quiere, pasemos a la siguiente imagen. Y aquí vemos algunas de las promesas que el Padre Pío hizo a sus hijos espirituales. Al final les voy a explicar cómo podemos nosotros también consagrarnos como hijos espirituales del Padre Pío. Él decía: hice un pacto con el Señor, ocuparé mi lugar en la puerta del paraíso, pero no entraré hasta que haya visto entrar al último de mis hijos espirituales. Entonces, el Padre Pío con Dios hizo un pacto. Yo voy a estar afuera, va a estar San Pedro en la puerta, yo voy a estar afuera esperando hasta que el último de mis hijos espirituales entre al cielo, se salve. O sea, que podríamos decir, tomándolo así al pie de la letra, que Él está fuera del paraíso esperando a todos aquellos que son hijos espirituales que están vivos y a todos los que quieran ser hijos espirituales, esperándolos ahí para Él meterlos al cielo. A veces San Pedro puede ser que no esté muy de acuerdo con algunas cosas, pero el Padre Pío se encargará de meterlo al cielo. Otra frase. Cuando el Señor me confía un alma, la coloco en mi hombro y nunca la suelto. Miren qué bonito eso. O sea, una persona que voluntariamente quiere hacerse hijo espiritual del Padre Pío, el Padre Pío siente que Dios le confía esa alma y Él la agarra en sus hombros como si fuera una oveja descarriada, ¿no? Esa imagen del buen pastor que cuando una ovejita se porta mal y se va, la busca, la recupera, la abraza y se la pone en los hombros. Rompe hay algunos teólogos que cuentan, ¿no? Y muchos predicadores, que a veces el pastor, ¿qué hace? Le rompe las piernitas, las patitas a la oveja. ¿Para qué? Para que la oveja, no pudiendo caminar, él la tiene que llevar en los hombros, y esa oveja con las patitas rotas, por no poder caminar, por estar siempre en los hombros del pastor, pasa a tener una dependencia total del pastor y nunca más va a querer alejarse del pastor cuando ya esté sanita y tenga sus patas nuevamente listas para caminar. Así a veces se comporta nuestro Señor con nosotros. Nos quiebra las piernas y nos lleva en sus hombros para que aprendamos a depender de Él por entero, ¿no? Tercero, yo le digo a María, aquí están los hijos de tu Hijo, ¿no? Refiriéndose a los hijos de nuestro Señor y también a Él, hijos del Padre Pío, que era un hijo predilecto de la Santísima Virgen. Otra frase que él dice: hay de aquellos que ponen una mano sobre mis hijos espirituales. O sea, aquel que es protegido por el Padre Pío y es atacado por los demonios o por la gente mala, que se preparen porque se la van a tener que ver con el Padre Pío. Él es muy celoso de defender a sus hijos. Otra promesa: a mis hijos espirituales, mis oraciones por ustedes nunca faltarán. Entonces, quien se consagra al Padre Pío como su hijo espiritual, nunca le van a faltar sus oraciones y su intercesión. Esto lo decía él estando en vida, mucho más ahora en el cielo. Y última frase que hemos seleccionado, que ya pues comentamos un poco antes: si uno de mis hijos espirituales se extravía, dejaré mi rebaño y lo buscaré. Claro, como decíamos, él, al ejemplo de nuestro Señor, quiere ir atrás de aquellos que más necesitamos, los que son más descarriados a veces, y buscarnos y sacarnos de cualquier situación, ¿no? ¿Para qué? Para acercarnos al cielo, a la santidad. Y bueno, y ahora, hermano Juan Andrés, si le parece, vamos a comenzar con los 5 consejos dados por el Padre Pío
para alcanzar la santidad, consejos dados a sus hijos espirituales. Entonces, vamos al primero. Si quiere ya ponga la imagen. Y el primero es la confesión semanal, ¿no? El Padre Pío, ya decíamos, él daba por sentado que sus hijos rezaban el rosario todos los días, pero él les recomendaba la confesión semanal. Decía lo siguiente: la confesión es el baño del alma. Así como cuando uno se tiene que asear, se tiene que bañar, pues nosotros lo hacemos todos los días, tenemos la costumbre de hacerlo todos los días. Él decía que el baño del alma tendría que ser semanal. Semanalmente uno tiene que ir a confesarse, tratar de confesarse, que en algunos lugares es difícil, que algunos sacerdotes no entienden, no quieren. Pues mire, usted trate en la medida de lo posible de no dejar pasar más de una semana para confesarse. Evidentemente, si usted comete un pecado, especialmente mortal, no deje pasar ni un día. Cuanto antes procure la confesión, vaya, póngase en orden con Dios y confiésese cuanto antes. Pero si usted, digamos, tiene una práctica de la virtud más o menos estable, es muy saludar tratar de confesarse una vez por semana. La confesión tiene un montón de beneficios para las personas que lo hacen con frecuencia. Inclusive, aunque uno caiga en muchos pecados continuos, repetidos, el hecho de confesarse a usted le va dando como que más fuerza, como que le va poniendo una especie de coraza para defenderse de esa misma tentación, de ese mismo pecado que viene y lo quiere hacer caer. Entonces el hecho de confesarse con frecuencia, aunque sea el mismo pecado, nos va a dar fortaleza, va a expulsar al demonio y tarde o temprano conseguiremos vencer esa caída. Sigue aquí el Padre Pío. No quiero que las almas se mantengan alejadas de la confesión por más de una semana. Incluso una habitación limpia y no ocupada recoge el polvo. Regresa después de una semana y verá que es necesario quitar el polvo de nuevo, ¿no? El ejemplo me parece ideal. Usted cierre en su casa un cuarto de su hijo que está estudiando en no sé dónde, en Estados Unidos, en otra ciudad, en otro lugar. Un cuarto que no lo está usando nadie. Usted lo deja cerrado. Usted va después de una semana, lo abre y tiene que limpiar el cuarto porque hay polvo. Hay polvo volando, partículas de no sé qué, y usted tiene que limpiarlo, ¿no? El piso, la colcha, la almohada, la mesa de noche, porque si usted no lo limpia cada semana, por lo menos, cuando su hijo vuelva a visitarlo, eso es directamente un anticuario. O sea, está lleno de polvo, lleno de cosas. Así es nuestra alma. Por más que nosotros pensemos que no tenemos pecados para confesar, siempre es bueno arrodillarnos con humildad y pedir a Dios perdón por nuestras faltas. Recordemos que todos tenemos esos tres enemigos que son el demonio, el mundo y la carne, que están acechando, y una de las mejores formas de fortalecernos contra ellos es la confesión frecuente. Digamos, alguno dirá, bueno, pero yo me confieso una vez y ya no es necesario volver a confesarme porque ya superé eso. Hay muchas recaídas y es como una enfermedad grave. Una enfermedad grave a veces no se quita solo con una inyección. A veces usted necesita varias dosis de la inyección para que una enfermedad grave se vaya. ¿Y qué peor enfermedad que una enfermedad del alma? Esas enfermedades del alma se combaten con una inyección que se llama confesión. Hay un caso muy interesante de San Felipe Neri, ¿no? Que un joven lo procuró para confesarse y se arrepintió, y San Felipe Neri también le dio la absolución, le dijo que tenía que ser un propósito firme de no volver a pecar. El joven le prometió: Padre Felipe, nunca más lo voy a cometer ese pecado. Y San Felipe lo vio y le dijo: bueno, me parece muy bien que hagas ese propósito, pero caso vuelvas a caer, no tengas miedo. Regresa en cualquier momento que yo voy a estar aquí para absolver tus pecados. Y el joven, que se fue confiante de que nunca más iba a caer, al día siguiente estaba tocándole la puerta a San Felipe Neri. Y había caído en el mismo pecado. San Felipe lo recibió con toda bondad, como haría nuestro Señor con cada uno de nosotros. Le absolvió nuevamente el pecado, lo despidió y le dijo: si vuelves a caer nuevamente, tranquilo, puedes venir, que yo te voy a absolver. Fueron 14 veces seguidas que este joven cayó en ese pecado y fueron 14 veces que fue a confesarse. Después de esa última confesión, él recibió una gracia de Dios
y como que se le fue quitada esa especie de tentación o ese aguijón que lo estaba atormentando. Y cuenta la historia que pasó a ser un joven, parece que era un pecado contra la castidad, un joven súper puro, purísimo, de una castidad, de una pureza ejemplar. Y San Felipe Neri lo acogió y lo dejó entrar a su congregación. Y después se hizo sacerdote. Un joven que fue perseverante en la confesión. Entonces esto era diario, imagínense. En fin, nosotros también, ¿qué nos queda? Nosotros que somos pecadores, no somos santos, tenemos que tratar de confesarnos con mucha frecuencia. Y en eso también el Padre Pío era muy celoso. Mucha gente que llegaba a él porque sabía que tenía ese don de ver las almas, mucha gente llegaba con curiosidad a veces para ver qué le decían o qué. Y hay un caso muy interesante de una señora que era muy rica, que llegó a San Giovanni Rotondo queriendo ver qué era ese cura famoso que estaban ahí diciendo que veía las almas y esto. Y ella iba así, con pura curiosidad, y cuando se fue acercando al confesionario del Padre Pío, ella comenzó a recibir una gracia de arrepentimiento y de ver que su conciencia estaba completamente manchada. Y cuando tocó su turno, el Padre Pío la miró a los ojos y ella no conseguía hablar. No conseguía hablar, se le quedó un nudo en la garganta. El Padre Pío le dice: tranquila, vaya, descanse y vuelva mañana, aquí la espero. Al día siguiente la señora volvió, lo mismo, no conseguía hablar nada, y el Padre Pío fue diciéndole uno por uno sus pecados y diciéndole a ella que se arrepintiera de uno a uno de sus pecados. Y la mujer también se arrepintió, se confesó, se hizo el propósito de no volver a pecar. El Padre Pío la absolvió y también pasó a ser una mujer seguidora del Padre Pío y que lo ayudaba muchísimo también en todas sus obras. Así que no tengamos recelo, no tengamos desconfianza de la misericordia de Dios, de si caemos 1, 2, 3, 4, 5. Desde que estemos arrepentidos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Entonces, primer consejo, como decíamos, confesión semanal, en la medida de las posibilidades. Continuemos. Segundo, hermano Juan Andrés, comunión diaria, ¿no? Dice el Padre Pío acá. Bueno, esta frase se saca de una especie de conferencia que el Padre Pío hizo, se saca textual, porque a él le preguntaron que si una persona podía comulgar diariamente, mismo que no era digna de comulgar, porque en esa época en que el Padre Pío estaba vivo, en la década del 50, 60 habrá sido esto, había la creencia de que nosotros éramos indignos de acercarnos a la comunión y que acercarse a la comunión era algo solo para los santos, y casi que la gente tenía la costumbre en la época de comulgar solo una vez por mes. Y la gente hacía un mes de preparación y hacía un examen de conciencia y se confesaba y se mortificaba, y después de un mes de preparación iba y se acercaba a la comunión. Y claro, el Padre Pío explica acá, es muy cierto, no somos dignos de tal regalo de la comunión. Sin embargo, al acercarse al Santísimo Sacramento en un estado de pecado mortal es una cosa, y ser indigno es otra cosa muy distinta. Eso está clarísimo. Nadie es digno de acercarse a recibir a nuestro Señor. En cuanto a dignidad, ¿quién es digno de recibir al propio Dios en su interior? ¿Quién es digno de que Dios venga a visitarlo en su casa, en su morada? Nadie, porque todos somos pecadores, todos somos indignos. Pero una cosa es ser indigno y otra cosa es estar en pecado mortal. Una persona que está en pecado mortal, y esto lo deja muy claro el Padre Pío acá, no puede acercarse a la comunión. Tiene que confesarse antes, tiene que ponerse al día y ponerse en paz con Dios, recuperar la gracia para poder acercarse a la comunión. Pero como decíamos, por esa tendencia que había, de esa especie de escrúpulo de que nadie podía acercarse a la comunión porque era indigno, el Padre Pío combatió eso y él promovió que sus hijos espirituales todos los días se acercasen a la Sagrada Comunión. Termina acá. Todos nosotros somos indignos, pero es Él quien nos invita. Es el propio nuestro Señor quien dice: quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y nosotros tenemos la posibilidad de comulgar todos los días e inclusive 2 veces por día. Él es quien lo desea, el propio Dios. Vamos y humillémonos delante de Él,
y recibámoslo con un corazón contrito y lleno de amor. Esto es súper importante. Desde que estemos en estado de gracia, que no estemos en pecado mortal y que tengamos el ayuno eucarístico que nos exige la Santa Iglesia, que es 1 hora, no comer nada 1 hora antes de acercarse a la comunión. Yo no puedo dejar de recibir a Jesús en mi corazón. Yo no puedo desaprovechar esa oportunidad, esa gracia enorme que los propios ángeles envidian, que es que nuestro Señor entre en mi corazón, entre en mi morada. Hay los efectos de la comunión también, nos fortalecen en la lucha contra el demonio, eliminan, borran nuestros pecados veniales, entre mil otras cosas. La comunión es el alimento de nuestra alma. O sea, ¿qué es lo más valioso que nosotros tenemos en esta vida? Nuestra propia vida. Todo mundo hace los mayores sacrificios, los mayores esfuerzos para preservar su vida, su cuerpo, su salud. Toma remedios horribles, amarguísimos, pasa por tratamientos médicos a veces duros, dolorosos. ¿Para qué? Para preservar su vida. Y hay algo más importante que la vida. Es el alma, la propia alma. Alma inmortal que nos acompañará toda la eternidad después de esta vida. Pasaremos a la vida eterna y esa es la verdadera vida. El alma la podemos alimentar en este mundo y el alimento es la Sagrada Eucaristía, la comunión. Es nuestro Señor Jesucristo que en persona, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, entra en nuestro corazón y nos acompaña. Recordemos, nuestro Señor dijo, vine por los enfermos. Los enfermos se refiere a aquellos pecadores como nosotros que queremos cambiar, queremos obedecer los mandamientos, queremos ser buenos, pero tenemos nuestras caídas. Desde que no estemos en pecado mortal y tengamos el ayuno eucarístico, nunca desaprovechemos la oportunidad de recibir a nuestro Señor en la comunión. Segundo consejo del Padre Pío, para ser santo, comunión diaria. Entonces ya vimos, confesión semanal, comunión diaria. Tercero, examen de conciencia al anochecer, ¿no? Aquí también al Padre Pío le hacían una pregunta de qué servía pues hacer un examen de conciencia si uno ya sabía cuáles eran sus pecados y cuáles eran sus defectos y cuáles eran sus cosas. No hacía falta estar ahondando en eso, dando la vuelta. Y el Padre Pío responde esto. Eso es bastante cierto, pero cada comerciante experimentado en este mundo no solo mantiene un seguimiento durante todo el día de si ha perdido o ha ganado en cada venta. El Padre Pío da un ejemplo de lo que más le duele a muchas personas, el dinero. Hay gente que por día es capaz de entrar a ver su cuenta bancaria 10 veces a ver si entró o perdió algo de dinero. O gente que invierte en bolsa, está pegado ahí viendo. Entonces un comerciante que está preocupado por las cosas materiales, todo el día está pendiente de cuánto ganó o cuánto perdió. Y sigue el Padre Pío. Por la noche, él hace la contabilidad del día para determinar lo que debe hacer el día siguiente. Claro, él cierra la caja, por así decir, si el negocio cierra el post de las tarjetas, hace, el cierre del día de las ventas y él hace una cuenta de cómo le fue, cuánto ganó, cuánto perdió. ¿Para qué? Para el día siguiente, pues hacer otra estrategia de ventas, ¿no? De ello se desprende que es indispensable hacer un riguroso examen de conciencia, breve pero lúcido todas las noches. Y ustedes saben que no solo los santos, especialmente el Padre Pío, recomendaban hacer un examen de conciencia, incluso los filósofos. Había un filósofo famoso, Pitágoras, todos habrán escuchado el teorema de Pitágoras, que él recomendaba a sus discípulos hacer todas las noches una especie de examen de conciencia. Él decía, piensen ustedes, ¿qué hice hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué dejé de hacer de lo que debía hacer? Imagínense, hasta un filósofo pagano, por así decir, promovía que se hiciese un examen de conciencia. Y es muy interesante, y nuestro fundador, el inspirador, el doctor Pino Correa Oliveira, es famoso este caso, ya lo hemos contado, pero viene mucho a colación ahorita. A él le tocó ir a predicar en una cárcel, en la Pascua. Lo invitaron a una cárcel a predicar un tema relacionado con la Pascua, con la Semana Santa. Y él dice que él llegó al lugar y él comenzó a analizar las fisionomías, las caras de los presos. Y eran caras, él dice, caras un poco de asustar.
Y él llegó a la conclusión, toda esta gente terminó en este estado, terminó en la cárcel y terminó con estas fisionomías porque es gente que nunca en su vida hizo un examen de conciencia. Si hubiesen hecho un examen de conciencia, si se hubiesen analizado seriamente en las noches de qué habían hecho bien y qué habían hecho mal durante el día, qué pudieron haber hecho mejor, ellos no habrían terminado acá, encerrados en esta cárcel, condenados por algún delito, a saber cuál fue, que no supieron combatir, no supieron prevenir por no haber hecho seriamente un examen de conciencia. Entonces, todas las noches, antes de irnos a dormir, un pequeño resumen de lo que fue nuestro día. ¿Qué pecados cometí? ¿Por dónde el demonio me puso zancadilla y caí? ¿Qué bien que pude haber hecho dejé de hacer? ¿Qué pecado de omisión cometí? Hago mi examen de conciencia, decía nuestro fundador también, para que lo apliquemos a nuestra vida. No solo las cosas malas que hice, también un examen de conciencia de recordarme las gracias y las cosas buenas que recibí de Dios. Y esas cosas buenas que recibí de Dios, esas gracias, guardarlas en mi corazón, como que reservarlas en una especie de banco interior para poder acudir a ellas cuando venga la aprobación. Eso también hace parte de nuestro examen de conciencia. Pensar en esas maravillas que Dios nos da cada día y que a veces nos vamos a dormir y ni le agradecemos y al día siguiente ya nos acordamos porque no pensamos en eso. Así que, tercero, examen de conciencia al anochecer. Hermano Juan Andrés, no sé si tiene algo para comentar, algo para decir, algo que nos quiera aportar. No, hermano Sebastián, apenas decirle que está todo muy bien, de verdad, y muy, muy bien explicado. Realmente el Padre Pío, eso que el ejemplo que usted comentaba del alpinista, ¿no? Imagínese que ese alpinista pues tuviese la oportunidad de que el mejor alpinista del mundo le viniese a dar 5 tips. Pues eso es lo que está pasando ahorita en esta charla. Uno de los mejores santos del mundo, viniendo pues a darles 5 tips a ustedes para alcanzar la santidad. Continuamos entonces. Muchas gracias, hermano Juan Andrés. El cuarto punto, recomendado por el Padre Pío a sus hijos espirituales para alcanzar la santidad, es la lectura espiritual diaria. Dice acá el Padre Pío: el daño que viene a las almas por la falta de lectura de libros sagrados me hace estremecer. En la época del Padre Pío, recordemos, no había internet, no había celulares, no había Netflix, no había tantas y tantas otras cosas que si en esa época lo harían estremecer, no sé qué diría en los días de hoy. Qué asombroso poder tiene la lectura espiritual, que conduce a un cambio de rumbo y hace que incluso la gente más mundana entre en el camino de la perfección. Y esto es muy interesante. Volvemos al tema. ¿Cuánto tiempo nosotros perdemos con estos aparatos? Cada semana, por lo menos aquí en llega un reporte del tiempo que uno estuvo en la pantalla. Y a veces, claro, por trabajo, o a veces no, por perder el tiempo, son horas y horas y horas que uno pudiese haber aprovechado. ¿Para qué? Para formarse en su fe. Lectura espiritual. Lo primero, la Biblia. El libro más maravilloso que existe son las Sagradas Escrituras. El libro con más ediciones a lo largo de la historia, el libro más comentado, el libro más leído, la Biblia. Comencemos a leer la Biblia. Comencemos, siempre se recomienda, por el Evangelio. Conocer el Evangelio, buscar alguna explicación interesante. Incluso recomiendo ahorita acá el padre Carlos Werner, que ustedes bien conocen, que están comenzando con el canal de los Heraldos de YouTube en España. Él está haciendo programas sobre la Biblia, explicando la Biblia, el libro de Tobías. En Colombia también, el hermano Gabriel, que tiene su podcast bíblico, que es súper interesante, súper bien formado, súper bien explicado. Entonces uno leer cosas espirituales, leer la Biblia, tratar de empaparse de las Sagradas Escrituras, de conocer más a fondo la vida de nuestro Señor, la vida de los profetas, la vida de los santos, todo. Después, otras cosas. Libros de historias de santos, libros escritos de santos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Agustín. Son mil opciones que tenemos de lectura para ir fortaleciendo nuestra fe. Lectura espiritual. Mismo el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuánta gente que se deja confundir a veces porque no estudia su fe, no conoce su fe, no se forma en su fe? Y recordemos, San Agustín decía que una persona que cada día no crece, aunque sea en un punto de su fe, puede estar cayendo en una falta.
Así que todos los días leer algo de vida espiritual, algo que nos fortalezca, algo que nos llene, algo que nos alimente el alma, que nos alimente el espíritu. Y menos tiempo frente a las pantallas, menos tiempo en los celulares, en las redes sociales, que eso lo que hace es embrutecernos, mundanizarnos, aquí como dice el Padre Pío. Una persona que se forma en su vida espiritual, lee cuestiones espirituales diarias, por más que sea mundano, entra en el camino de la perfección. Así que también, tema muy interesante, tema muy recomendable, lectura espiritual. No sé si había propuesto el hermano Juan Andrés de repente hacer un podcast, un programa, recomendando libros espirituales para todos ustedes, porque los hermanos pues tienen la costumbre de leer bastante y hay varios libros que se podrían recomendar para que la gente los consiga y alimente también su alma, su fe. Y bueno, y el último, para terminar, el último punto, resumen: confesión semanal, comunión diaria, examen de conciencia todas las noches, lectura espiritual diaria y quinto, oración mental 2 veces al día. Oración mental también se puede entender como meditación. Vamos aquí a leer la frase del Padre Pío. Esta es un poco más larga. Si no tiene usted éxito en la meditación, no se rinda. Cumpla con su deber. Haga el esfuerzo de hacer la meditación, por más que sienta que no está consiguiendo. Si las distracciones son numerosas, no se desanime. Haga la meditación de la paciencia y aún saldrá beneficiado. Cuando estoy tratando de hacer meditación, me desanimo, me distraigo, que me suena una notificación, que no consigo. Puede meditar en eso, en la paciencia. Cómo Dios, cómo necesito paciencia para superar mis dificultades para meditar. Decida sobre la duración de su meditación y no la deje antes de finalizarla, incluso si tiene que ser crucificado. Miren esto, qué impresionante. Usted dice, se propone, voy a hacer 10 minutos de meditación. Por nada del mundo, pare antes de concluir con su propósito de meditar esos 10 minutitos. Hay muchas formas de meditar, después vamos a explicar algunas cosas, pero es algo que tiene que ser parte de nuestro día a día. Por lo menos dos momentos en el día: abstraerse, parar, alejar todo lo que lo distraiga y meditar en algo que le sirva para su crecimiento espiritual. No es meditación vaciarse de sí mismo, mindfulness, que me voy a centrar, voy a meditar ahora para abstraerme de mis problemas en el mundo, o la meditación yogi, o que voy a negar la realidad y voy a centrarme en mí mismo, en mi ego, en mi egocentrismo, en la punta de mi nariz, en el sentimiento del roce de mi espalda con la silla, porque ese es el famoso mindfulness, ¿no? Quieren a usted abstraerlo de todo para usted centrarse en sí mismo y alejarlo de Dios. Ese es el problema de ese tipo de meditaciones paganas, medio orientales, medio nueva era, que sacan a Dios de su meditación, sacan a Dios del medio y lo ponen a usted como centro de su meditación. Usted, sus cositas, sus bobadas, No, la meditación real es la meditación que busca la comunicación con Dios, que busca la unión con Dios, que busca el encuentro con Dios, ¿no? Por eso también es conocida como oración mental. Mejor meditación que existe, ir delante del Santísimo Sacramento. Usted sentarse frente al Santísimo Sacramento, mirar a Dios y dejarse mirar por Dios, es una meditación perfecta. Es abrirle su corazón a Dios, dejar que Dios lo mire y usted entregarle todo eso que lo aflige a Dios, que Dios va a saber cómo solucionarlo mejor que usted. El Santísimo Sacramento, ya hemos dicho también en cuántas ocasiones, a la espera de que alguien llegue a consolarlo, a la espera de que alguien llegue a compartir con él. Nosotros tenemos la costumbre, las noches de lunes para martes, ¿no?, de hacer vigilia, los hermanos aquí en la comunidad. Y les digo que es espectacular usted llegar y estar 1 hora frente al Santísimo Sacramento, solo usted con él, mirándolo, sintiéndose mirado por él, sintiendo que él está en ese momento solo, concentrado en lo que usted necesita, en lo que usted le va a pedir, en lo que usted va a pensar, en lo que usted va a hablar con él. Es espectacular. Y todos tenemos la posibilidad de buscar capillas en nuestras ciudades, en nuestros lugares, capillas cercanas de adoración,
sentémonos, hablemos con nuestro Señor, meditemos con nuestro Señor, pensemos en su vida, cómo Él murió por nosotros, agarremos un misterio del rosario y metámonos en la escena. Nuestro Señor siendo flagelado, siendo humillado y nosotros ahí mirando, queriendo consolarlo, imaginarnos un cruce de miradas con nuestro Señor, que nuestro Señor como que nos dice, y tú no vas a hacer nada por mí. Y yo en ese momento hacer un acto de reparación interior por esos golpes que Él recibió, por esos golpes que sufrió, que rasgaban su carne, que cada golpe de esos era un pecado que yo iba a cometer en el futuro. Él ya estaba reparando todo eso. Eso es una buena meditación. Mire, aquí solo pensando un poco ya se puede hacer una linda meditación. Pero meditación católica, oración mental. Nada de cuestiones que nos alejan de Dios, que nos alejan de nuestro Señor y que nos llenan de egoísmo, de pensar solo en nosotros. Terminemos la frase. ¿Por qué se preocupa tanto de que no sabe cómo le gustaría meditar? La meditación es un medio para alcanzar a Dios, no es un objetivo en sí mismo. Claro, no es el gusto de sentir que estoy meditando y que se puede caer el mundo a mi alrededor y yo estoy meditando conmigo mismo y estoy egoísta. No, la meditación es un medio para alcanzar a Dios. La meditación tiene como objetivo el amor a Dios y al prójimo. Ama a Dios con toda tu alma y sin reserva, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y usted habrá logrado la mitad de su meditación. Ahí se resume en toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es una súper meditación para hacer. ¿Será que yo amo a Dios sobre todo? Yo estoy dispuesto a abandonar todo con tal de amar a Dios, de seguir a Dios, de obedecer a Dios. Yo amo al prójimo como me amo a mí mismo. ¿Será que yo me amo más de lo que debo amarme? ¿Será que yo me amo más a mí que a Dios? Y son puntos que uno puede ir meditando, puede ir pensando y puede ir pidiéndole a Dios que le ayude a ver esas realidades como el ciego del Evangelio. Señor, haz que yo vea, yo me conozca y que tome resoluciones en mi vida para cambiar, para mejorar. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad, que es lo que estamos procurando el día de hoy. Aquí hay una frase muy interesante que es de la meditación también, que es de San Bernardo. Miren, dice acá, San Bernardo, tratando que a la perfección no hemos de subir volando, sino andando, ¿no? A la perfección se llega andando, se llega sufriendo paso a paso. Dice que al andar y subir a la perfección ha de ser con estos dos pies. Para subir caminando a esa perfección, a esa santidad, se necesitan dos pies. Meditación y oración. La meditación nos muestra lo que nos falta, ¿no? Meditando, conociéndome. Yo voy a descubrir qué es lo que me falta para esa perfección, para la santidad. Y la oración nos alcanza a aquellos que nos falta. Entonces uno con la meditación conoce lo que le falta y eso que le falta lo consigue con la oración. La meditación nos muestra el camino y la oración nos lleva allá, nos lleva a ese camino para alcanzar la santidad. Finalmente, con la meditación conocemos los peligros que nos cercan y con la oración nos escapamos y nos libramos de ellos. Así que son dos alas, por así decirlo, si queremos ir volando, pero San Bernardo dice que se va caminando. Son los dos pies con los cuales alcanzamos también la perfección, la santidad, la oración y la meditación. Entonces, como dice aquí el Padre Pío, en este quinto punto para alcanzar la santidad, 2 veces por día, 2 ratitos, aunque sea cortos, 5 minutos, 10 minutitos, aislarme de todo y unirme a Él en una meditación, en una oración mental que me ayude a alcanzar esa santidad. Y esos son los 5 puntos, hermano Juan Andrés, que el Padre Pío daba a sus hijos espirituales para alcanzar la santidad. Ahora, muchos preguntarán, ¿y yo cómo hago para ser hijo espiritual del Padre Pío? ¿Eso será que es para mí? ¿Será que eso es para otra época? ¿Será que ya se cerraron las puertas? ¿Nadie más puede hacerlo? Y no. Todos los que quieran pueden ser admitidos como hijos espirituales del Padre Pío. Fray Modestino, creo que era uno de sus principales discípulos ahí en el convento. Él asumió como propia la responsabilidad o la misión de atraer más personas, promover que más personas se hiciesen hijas espirituales del Padre Pío. Y él le preguntó al Padre Pío que si él las aceptaría incluso en el futuro, incluso después de muerto. Y el Padre Pío dijo, si es para el bien de las almas, yo no puedo negarme. Así que todo el que quiera puede ser hijo espiritual del Padre Pío. Entonces, para terminar esta charla, vamos a hacer una oración que es justamente compuesta para nosotros pedir
esa filiación adoptiva, espiritual, de nuestras personas, nuestro ser, como hijos espirituales del Padre Pío. Así que, si le parece, hermano Juan Andrés, terminamos de esa forma, ya concluimos la charla y no les quitamos más tiempo. Entonces, si quiere, ponga ay, perdón, me equivoqué aquí, la siguiente diapositiva. No mire la parte de arriba, 5 oración mental veces al día, no. Vamos a la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querido Padre Pío, recordando tu promesa a nuestro Padre amado de velar por tus hijos espirituales, cuando muera pediré al Señor que me haga descansar en las puertas del paraíso y no entraré hasta que no haya entrado el último de mis hijos espirituales. Te pido me aceptes como tu hijo espiritual e intercedas por mis oraciones y necesidades ante el trono del Altísimo por amor a su unigénito Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así que de esta forma terminamos. Todos a cumplir estos 5 consejos dados por el Padre Pío para nosotros, hijos espirituales, poder ser santos, alcanzar la santidad. Además, que como decía él, ya lo daba por hecho, de que todos rezábamos el rosario todos los días y de vez en cuando en las misas, cuando nos acordemos, pidamos por las intenciones del Padre Pío, que él en el cielo también tiene muchas intenciones para todos sus hijos. Así que con eso yo creo que nos daríamos por bien servidos en esta charla, agradeciéndoles a ustedes por haber aguantado hasta acá, por haber tenido la paciencia. Y si les gustó la charla, pues déjenlo en los comentarios, den like, compartan para que muchas más personas puedan beneficiarse pues también de estos temas espirituales que con tanto esfuerzo y a veces pues con tantas imperfecciones damos para todos ustedes. Así que muchísimas gracias, hermano Juan Andrés, también a usted, y nos vamos, ¿no? Muchísimas gracias, hermano Sebastián, de verdad, y aquí de parte de todos agradecerle por esta magnífica charla y espero que pues se repita muchísimas veces más. Así que con esto nos despedimos y que la Santísima Virgen les bendiga a todos. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.